El miedo es quizás el compañero más antiguo de la humanidad, y ningún miedo es más profundo ni más duradero que el temor a lo que no entendemos, y tal vez nunca podremos entender. Desde los albores de la existencia humana, la incertidumbre ha perseguido cada uno de nuestros pasos. Los primeros humanos vivían a merced de fuerzas impredecibles que los rodeaban, fuerzas que no podían comprender y que traían fortuna o desastre de forma aparentemente aleatoria. Los antiguos griegos transformaron estos elementos incomprensibles en deidades poderosas, seres que controlaban todos los aspectos de la vida y el destino. Les rendían culto con fervor, convencidos de que el disgusto de los dioses podía causar castigos devastadores. Pero, con el tiempo, la humanidad comenzó a buscar respuestas no en los caprichos divinos, sino en la realidad observable, marcando así el nacimiento de los primeros filósofos, quienes hoy reconocemos como científicos. Aunque la ciencia ha iluminado innumerables misterios, también ha expandido las fronteras de lo desconocido, mostrándonos con claridad lo poco que aún comprendemos de las infinitas extensiones del universo. En el centro de la confrontación con este desconocido cósmico se encuentra el escritor estadounidense Howard Phillips Lovecraft. Nacido en 1890, Lovecraft redefinió radicalmente el miedo al situarlo más allá del territorio sobrenatural familiar, llevándolo a reinos cósmicos inexplorados. Su terror proviene del vacío ilimitado e inquietante del espacio y de las escalofriantes posibilidades ocultas entre las estrellas lejanas. En sus relatos dominan sentimientos profundos de alienación, insignificancia, angustia y locura existencial, todos ellos reflejos directos de las experiencias personales del autor. Para comprender verdaderamente la visión de Lovecraft, es esencial adentrarse primero en la historia del hombre mismo. Lovecraft fue un niño profundamente ansioso y retraído, atormentado con frecuencia por enfermedades que hoy muchos creen que tenían más origen psicológico que fisiológico. A los 3 años, su padre, Winfield Scott Lovecraft, sufrió un colapso psicótico y fue internado, muriendo poco después a causa de la sífilis. La madre de Lovecraft, Sarah Susan Phillips Lovecraft, se volvió obsesivamente protectora, sin permitir jamás que su frágil hijo estuviera fuera de su atenta vigilancia. Su abuelo materno, Whipple Van Buren Phillips, ocupó el vacío dejado por la trágica ausencia de su padre, guiando al joven Howard hacia el mundo reconfortante de la literatura, la poesía y los relatos fantásticos. Irónicamente, incluso lo ayudó a enfrentar su miedo paralizante a la oscuridad, convirtiéndose en el centro estable dentro de una existencia por lo demás turbulenta. Lovecraft mostró dones intelectuales extraordinarios desde una edad muy temprana, recitando poesía a los 2 años, leyendo con fluidez a los 3 y escribiendo relatos coherentes antes de cumplir los 7. Su infancia transcurrió sepultado en el santuario de los libros, convirtiendo su biblioteca personal en un refugio frente a las duras realidades que lo rodeaban. La pérdida de su abuela, Robbie, dejó una profunda marca en Lovecraft y sumió a su familia en una tristeza duradera. Su madre y sus tías se vistieron de luto permanente, creando una atmósfera de duelo constante. Fue durante esta época de dolor que Lovecraft comenzó a experimentar sueños aterradores con criaturas que más tarde llamaría Nightgowns, monstruos alados que lo atrapaban y lo arrastraban por reinos infinitos de oscuridad y desolación, soltándolo finalmente sobre paisajes alienígenas llenos de picos afilados y desesperación inimaginable. Despertaba gritando, para siempre atormentado por visiones que más adelante se filtrarían en sus creaciones literarias. Tras la muerte de su abuelo, Lovecraft y su madre fueron obligados a abandonar su cómoda residencia victoriana para instalarse en condiciones mucho más humildes, un cambio que Lovecraft describió como uno de los capítulos más sombríos de su existencia. La vida, en esa encrucijada oscura, parecía carecer de sentido. La tentación del suicidio surgió como una presencia inquietante dentro de él. Sin embargo, incluso en esa profunda desesperación, su insaciable hambre de conocimiento, su curiosidad implacable por todo lo que se encontraba más allá de la comprensión humana, lo retuvo, atándolo a la vida. Alrededor de los 8 años, Lovecraft encontró un nuevo consuelo, la ciencia. Inicialmente fascinado por la química,
pronto descubrió la astronomía, una disciplina que moldearía profundamente su imaginación creativa, sembrando en él una aguda conciencia de la magnitud infinita del universo y del lugar trivial que ocupa la humanidad dentro de él. Esta revelación cósmica resonaría con fuerza a lo largo de toda su obra futura. En la escuela, Lovecraft se destacaba sin esfuerzo en todas las materias, excepto matemáticas, las cuales se le escapaban persistentemente de las manos. Finalmente, en 1908, abrumado por un agotamiento nervioso, abandonó por completo la educación formal, eligiendo en su lugar una vida de estudio autodidacta y aprendizaje en soledad. Su relación con su madre se volvió profundamente conflictiva, marcada por extremos de afecto y resentimiento. Ella lo menospreciaba con frecuencia, describiéndolo abiertamente como grotesco, una figura que debía mantenerse oculta del ojo público. Lovecraft interiorizó esos crueles juicios, y se dice que caminaba por las calles de la ciudad cubriéndose el rostro, ansioso por pasar desapercibido y evitar la mirada ajena. Un punto de inflexión llegó cuando fue invitado a participar en un círculo de periodistas aficionados. Entre estos nuevos compañeros, personas cuyas mentes reflejaban la suya, Lovecraft sintió, quizás por primera vez, un sentido genuino de pertenencia. Volcó su alma en extensas correspondencias, convirtiéndose finalmente en uno de los escritores de cartas más incansables de su época. Se estima que escribió más de 100.000 cartas, cada una llena de ideas que iluminan no solo sus pensamientos, sino también sus creencias más profundas y sus luchas internas. En 1921, la frágil estabilidad de Lovecraft volvió a romperse cuando su madre sufrió un colapso psicológico y fue internada en el mismo asilo donde su padre había muerto décadas antes. Su posterior fallecimiento, tras complicaciones quirúrgicas, sumió a Lovecraft en otro ciclo de desesperación, tentándolo una vez más hacia el abismo del suicidio. Pero una vez más logró emerger, y eventualmente encontró compañía en Sonia Greene, quien se convirtió en su esposa. Su matrimonio los llevó a la ciudad de Nueva York, donde la inestabilidad financiera y las constantes obligaciones profesionales de Sonia desgastaron su relación más allá del límite. Lovecraft se sintió profundamente perturbado por Nueva York, completamente fuera de lugar dentro de la vasta metrópolis, y su sentido de alienación se intensificó por la presencia de diversas poblaciones inmigrantes. Su desapego y aislamiento en ese paisaje urbano desconocido influyeron profundamente en las atmósferas opresivas y alienantes que impregnan su ficción. En efecto, los prejuicios personales de Lovecraft, su xenofobia y sesgos raciales, reflejaban actitudes comunes de su época, actitudes que hoy en día son, con razón, objeto de crítica y controversia. Sin embargo, es importante considerar estos aspectos perturbadores dentro de su contexto histórico, sin por ello restar complejidad a su legado literario. En 1926, Lovecraft finalmente regresó a Providence, Rhode Island, el lugar más cercano a su corazón, donde residiría hasta el final de su vida. En un raro momento de orgullo personal, declaró con fama: "Yo soy Providence". Su vida allí estuvo lejos de ser cómoda, permaneciendo atrapado al borde de la pobreza. La mayoría de sus obras maestras literarias se publicaron en revistas pulp de bajo costo, ocultas al público general, lo que lo dejó en gran medida desconocido y subestimado durante su vida. Con el paso de los años, la salud física de Lovecraft se deterioró drásticamente. Un dolor incapacitante le robó eventualmente incluso la capacidad de sostener una pluma. Cuando finalmente buscó ayuda médica, el diagnóstico fue devastador. El cáncer ya había invadido sus intestinos. Desde entonces hasta su muerte en 1937, soportó un dolor constante y extenuante. Trágicamente, probablemente murió creyendo que su legado literario simplemente desaparecería, olvidado, en el vacío. Sin embargo, en retrospectiva, la difícil existencia de Lovecraft, una vida golpeada por el trauma, el aislamiento y el sufrimiento, bien podría haber terminado en una total oscuridad. Pero en lugar de rendirse ante la oscuridad, transmutó su angustia en literatura, impulsado no por la desesperación,
sino por un deseo insaciable de expresar el terror y el asombro que sentía hacia el universo. Afortunadamente, aquellos que valoraban su obra se aseguraron de que sobreviviera. Hoy, Howard Phillips Lovecraft es venerado como uno de los escritores más extraordinarios de la historia dentro del género de la ficción extraña. De manera singular, los relatos de Lovecraft rara vez giran en torno a la complejidad de personajes humanos. En cambio, sus narraciones están enraizadas en algo mucho más profundo e inquietante: las reacciones de personas comunes frente a fenómenos tan ajenos, tan perturbadoramente incomprensibles, que destruyen los cimientos mismos de la cordura. La sombría honestidad en los escritos de Lovecraft golpea al lector con una fuerza inusual, sacudiendo sus percepciones y resonando mucho después de haber pasado la última página. De hecho, Lovecraft transformó fundamentalmente la fuente misma del horror. Fue más allá de los terrores familiares, fantasmas, demonios y vampiros, hacia reinos más profundos y oscuros, hacia vacíos sin límites que se extienden mucho más allá de las concepciones ordinarias del espacio y el tiempo. Inspirado por la astronomía desde temprana edad, veía con claridad cuán insignificante es realmente la humanidad cuando se la coloca frente al telón de fondo del cosmos infinito. Nuestro mundo, nuestras civilizaciones, nuestro conocimiento y nuestras creencias, todo se desvanece frente a la indiferencia cósmica. En el núcleo del trabajo de Lovecraft reside un temor persistente hacia lo desconocido y lo incognoscible, un terror provocado al enfrentarse con fenómenos que exceden enormemente la comprensión humana. A esta visión la llamó cosmicismo, una filosofía que rechaza la ilusión reconfortante de que la humanidad ocupa un lugar significativo en el universo. A diferencia de las filosofías que colocan al ser humano en el centro y reafirman nuestro valor, el cosmicismo no ofrece consuelo. En cambio, nos lanza de lleno hacia una escalofriante verdad existencial, que, dentro de lo infinito, la humanidad carece por completo de sentido. Lovecraft rechazaba cualquier respuesta reconfortante sobre el propósito de la vida, creyendo que era más sabio y seguro dejar esos misterios profundos sin resolver. El cosmicismo lleva el miedo existencial al extremo, enfrentándonos brutalmente con un universo vasto, indiferente, y nuestro lugar trivial y accidental dentro de él. Para Lovecraft, la realidad misma es fría, indiferente y ajena, haciendo que las preocupaciones humanas resulten insignificantes frente al cosmos. Describió memorablemente a la humanidad como habitantes patéticos que se aferran impotentes a una mota de polvo en la antesala de un universo que está mucho más allá de nuestro alcance. Lovecraft retrataba a la humanidad como meros insectos, perdidos y vagando impotentes dentro de un universo interminable e indiferente, criaturas pequeñas, abrumadas por la enormidad del vacío cósmico. Tal revelación sacude los mismos cimientos de nuestro valor colectivo. Después de incontables generaciones protegidas en la oscuridad reconfortante, volvernos hacia la dura iluminación de la verdad nos obliga a reconocer que compartimos la existencia con seres mucho más antiguos y extraños. Estaba convencido de que la comprensión humana tiene límites, más allá de los cuales yace la locura. Como escribió con fama, la cosa más misericordiosa del mundo, creo yo, es que la mente humana no puede unir todas las piezas de lo que percibe. Habitamos con seguridad en una isla aislada de ignorancia, rodeada por océanos oscuros e infinitos, y quizás sea mejor no navegar nunca demasiado lejos de nuestras costas. Mientras cada rama de la ciencia avanza por separado, hasta ahora nos han perdonado. Pero algún día, al ensamblar nuestros fragmentos dispersos de conocimiento, abriremos portales a verdades tan aterradoras, y se revelará de forma tan cruda el lugar frágil de la humanidad en el cosmos, que caeremos en la locura por la revelación o retrocederemos de la verdad cegadora hacia el reconfortante abrazo de una nueva edad oscura. Para Lovecraft, la investigación científica tenía una cualidad paradójica. Era simultáneamente magnífica y aterradora. En lugar de conducir a la humanidad hacia una era de sabiduría iluminada, el progreso científico corría el riesgo de exponernos a revelaciones capaces de aniquilar nuestras frágiles mentes. El conocimiento mismo se convierte en una amenaza existencial, en una plaga autodestructiva.
Observar profundamente la verdadera posición de la humanidad dentro de la fría inmensidad del cosmos inevitablemente conduce a encontrarse con entidades y fenómenos que desafían toda comprensión, empujándonos hacia la locura y el olvido. En su célebre relato El color que cayó del cielo, Lovecraft capturó a la perfección este choque destructivo entre la humanidad y las fuerzas cósmicas. Un meteorito se estrella en la Tierra, emitiendo un matiz indescriptible. Algo tan ajeno e incomprensible que los aldeanos solo podían llamarlo, débilmente, un color. Esta entidad venida de más allá de las estrellas desafía toda comprensión, permaneciendo absolutamente extranjera e inescrutable, incluso mientras envenena y destruye todo lo que toca. Uno por uno, las personas enloquecen o sucumben a la descomposición, indefensas ante una fuerza desconocida cuya naturaleza la ciencia es completamente incapaz de explicar. La maestría de Lovecraft residía en construir una atmósfera de profunda alienación, lograda al colocar deliberadamente al lector en territorios profundamente extraños e inquietantes. Su terror cósmico no solo asusta, desorienta, dejando al lector varado en paisajes diseñados específicamente para confrontar los límites de la imaginación humana. Sin embargo, el cosmicismo abarca mucho más que el miedo a las lejanas regiones cósmicas. Dentro de los relatos de Lovecraft, las amenazas provenientes de lo desconocido no habitan únicamente en el espacio exterior, sino también ocultas en las profundidades sombrías de la Tierra, bajo las olas del océano, y en tierras remotas que permanecen intactas por la civilización. Amplió aún más este temor hasta los reinos ilimitados de los sueños humanos. Estos reinos extraños y antinaturales están tejidos en la estructura de lo que las generaciones posteriores llamarían el mito de Cthulhu. Aunque Lovecraft nunca usó ese término, fue él quien sentó sus bases inquietantes. El mismo Cthulhu fue concebido intencionalmente como una palabra más allá del habla humana, sin una pronunciación verdaderamente correcta, aunque Lovecraft una vez sugirió que sonaba algo así como Cthulhu. A diferencia de los monstruos convencionales que buscan activamente dañar o asustar a la humanidad, los seres cósmicos de Lovecraft encarnan una escalofriante indiferencia hacia nosotros. Nuestra existencia misma les resulta incidental. Mera coincidencia en lugar de intención define cualquier interacción que tengamos con ellos. Estos seres no son crueles de forma consciente. Más bien, su vasto desinterés intensifica nuestra profunda soledad, y su indiferencia actúa como un frío recordatorio de que la humanidad ocupa un lugar sin sentido dentro de un universo mucho más vasto y ajeno. Son símbolos de la alteridad absoluta, existentes más allá de los estrechos límites de nuestra comprensión. El verdadero terror surge de la inquietante realización de que la moralidad humana, las pasiones humanas, nuestras queridas leyes y éticas, no tienen ningún significado ni autoridad dentro de la realidad cósmica mayor. Las entidades de Lovecraft no son malévolas en ningún sentido tradicional. Simplemente existen en un plano completamente desconectado de las nociones humanas de bien y mal, un plano de posibilidades infinitas e inaccesibles para la frágil mente humana. Representan lo que Lovecraft denominó la más pura exterioridad. Él lo expresa con elocuencia, para comprender verdaderamente la realidad externa. Ya sea en términos de espacio, tiempo o dimensiones alternas, primero debe abandonarse la ilusión de que la vida orgánica, la moralidad, el amor, el odio o cualquier cualidad transitoria atribuida a la humanidad tiene alguna existencia significativa en absoluto. El cuerpo de leyendas conocido como el mito de Cthulhu evita deliberadamente la completitud, insinuando en cambio misterios que nunca debimos comprender por completo. Dentro de esta mitología inquietante, Lovecraft presenta varias categorías de entidades cósmicas: los seres primigenios, Elder Things; los grandes antiguos, Great Old Ones; los profundos, Deep Ones; y los dioses exteriores, Outer Gods. El verdadero horror no es simplemente encontrarse con estos seres, sino la mera conciencia de su existencia, una conciencia de que llegaron desde estrellas lejanas mucho antes de que surgiera la humanidad. Los seres primigenios fueron los primeros colonizadores alienígenas de la Tierra, llegando hace aproximadamente 1000 millones de años. Crearon a los Sogoths,
enormes masas amorfas de materia protoplásmica capaces de manifestar innumerables formas y órganos a voluntad. Inicialmente fueron sirvientes que construyeron vastas ciudades alienígenas, pero eventualmente los Sogots se rebelaron contra sus creadores. Las ruinas ancestrales de esas civilizaciones alguna vez grandiosas yacen sepultadas bajo el hielo antártico, con seres primigenios ocasionalmente descubiertos congelados o fosilizados, esperando en silencio a través de las eras. En las montañas de la locura, exploradores que se aventuran en la Antártida se enfrentan directamente con la pesadilla viviente de los Sogots, una masa indescriptible y amorfa, más grande que cualquier vehículo terrestre, se abalanzó hacia nosotros. Una marea temblorosa de protoplasma translúcido, cubierta por incontables ojos, burbujeando y disolviéndose sobre sí misma. Devoraba a los pingüinos aterrorizados a medida que avanzaba, deslizándose horriblemente sobre la superficie glaciar que había despejado meticulosamente de escombros. Luego están los grandes antiguos, entidades alguna vez veneradas como dioses y gobernantes, que ahora yacen dormidas, aprisionadas indefinidamente en lugares ocultos de nuestro mundo. Entre estos horrores semidivinos está el propio Cthulhu, un ser titánico de inmensa influencia psíquica, atrapado en un sueño eterno bajo las profundidades oceánicas. Su forma combina rasgos humanoides distorsionados con el rostro tentacular de un pulpo, una de las criaturas más inquietantemente alienígenas de la Tierra. Lovecraft enfatiza la impotencia humana para comprender semejantes abominaciones. Las palabras fracasan por completo al enfrentarse con esta cosa. Ninguna lengua humana puede articular la locura, las contradicciones aullantes de la materia y el orden cósmico. Era como si una montaña misma hubiera despertado, se hubiera sacudido y comenzara a caminar. El nombre Cthulhu en sí mismo evoca el término griego antiguo ctónico, que significa del inframundo, sugiriendo una entidad que habita por debajo de nuestra comprensión consciente. Duerme eternamente en la ciudad sumergida de Errelie, oculta en lo profundo de los océanos de la Tierra, descansando pero inmortal, soñando pero consciente, un paradójico estado suspendido entre la vida y la muerte. Lo que no está muerto puede yacer eternamente, y con extraños eones, hasta la muerte puede morir. Estos versos crípticos iluminan la magnitud absoluta de la existencia de Cthulhu, tan vasta, atemporal y ajena, que incluso la muerte pierde su significado. Aunque los grandes antiguos, bajo su influencia, parecen muertos, en realidad simplemente han caído en un sueño eterno, comunicándose sutilmente con los humanos a través de los sueños, influyendo en el inconsciente colectivo. Cthulhu representa el temor existencial no expresado de la humanidad, una ansiedad primordial que acecha silenciosamente en nuestras mentes subconscientes. En todo el mundo, cultos secretos recitan fervientes plegarias al dios dormido, repitiendo el ominoso mantra. En su morada de Errelie, el muerto Cthulhu espera soñando. Creen que, cuando las estrellas se alineen de nuevo en una configuración cósmica distante, la ciudad sumergida de Errelie ascenderá desde las profundidades del océano. Con la ayuda de estos fieles devotos, los grandes antiguos despertarán y reclamarán su dominio sobre la tierra. Irónicamente, los adoradores rezan por su propia perdición, sin comprender que los antiguos trascienden toda moralidad convencional. Cualquier mal percibido es simplemente el intento inútil de la humanidad por racionalizar fuerzas más allá de su comprensión. En el célebre relato La llamada de Cthulhu, el protagonista se sumerge en una búsqueda de conocimiento que lo conduce hacia la locura al descubrir la escalofriante verdad detrás de estos antiguos seres. Atormentado y cambiado para siempre, confiesa con horror: «Nunca más conoceré la paz, ahora que soy plenamente consciente de los terrores que acechan para siempre justo más allá del delgado velo de la realidad, fuera de todas las dimensiones del espacio y el tiempo». Lovecraft expande aún más su mitología en las sombras sobre Innsmouth, introduciendo los profundos Deep Ones, humanoides anfibios que habitan las profundidades oceánicas, vinculados intrínsecamente a Cthulhu. Estas criaturas poseen una inquietante tendencia a cruzarse con humanos, perpetuando así su extraña descendencia. Rinden culto a Dagón,
una deidad ancestral entre los profundos que encarna un aterrador poder primordial. Pero incluso por encima de estos seres formidables están los dioses exteriores, Outer Gods, entidades que existen más allá del plano físico de la Tierra, habitando lejanos vacíos cósmicos. Entre los más prominentes se encuentran Yog-Sothoth, Sub-Niggurath, Nyarlathotep y la entidad suprema, Azathoth. Estos dioses habitan más allá de un umbral que Lovecraft describió como una puerta definitiva que conduce peligrosamente hacia el vacío absoluto que existe más allá de todos los mundos conocidos, más allá del espacio, el tiempo y la materia. Esta puerta definitiva solo puede abrirse mediante un artefacto conocido como la llave de plata, una reliquia que permite el paso a través del espacio-tiempo, proporcionando acceso a todas las realidades concebibles y vidas alternativas. Yog-Sothoth, guardián y personificación de esta puerta, encarna la fusión de todos los límites temporales y espaciales. Yog-Sothoth conoce la puerta. Yog-Sothoth es la puerta. Yog-Sothoth es la llave y el guardián de la puerta. En él, el pasado, el presente y el futuro convergen como uno solo. Quienes adoran a Yog-Sothoth buscan desesperadamente sabiduría prohibida, pero ese conocimiento inevitablemente conduce a la locura, ya que revela lugares que ninguna mente humana debió jamás contemplar. Lovecraft retrata a Sub-Niggurath como la enigmática compañera de Yog-Sothoth, describiéndola solo en términos oscuros e inquietantes, una presencia ominosa que se asemeja a una nube pesadillesca y consciente. Más allá de eso, permanece totalmente incomprensible, apropiadamente llamada aquella cuyo nombre no debe ser pronunciado, encarnando el misterio absoluto en sí mismo. Mientras que la mayoría de los dioses exteriores permanecen distantes, exiliados eternamente entre las estrellas, existe Nyarlathotep, la única deidad que interviene con frecuencia en la Tierra, adoptando innumerables formas humanas. Nyarlathotep actúa como intermediario, conectando a la humanidad con entidades cósmicas cuya existencia desafía nuestra comprensión. Conocido como el Caos Reptante, es el embaucador supremo, cambiando de forma sin cesar, deliberadamente manipulador y cruel. Su perturbadora presencia sirve como un recordatorio perpetuo de las verdades prohibidas que acechan justo más allá de nuestros sentidos limitados. Por encima de todos estos seres está Azathoth, el creador supremo de la existencia misma. Sin embargo, Azathoth es paradójicamente descrito como ciego, sin mente y sin conciencia, a pesar de su poder omnipotente. Lovecraft lo llama el dios idiota ciego, eternamente soñando, inconsciente del universo que ha engendrado inadvertidamente. La realidad, tal como la entendemos, existe únicamente dentro de los febriles sueños de Azathoth. Dioses menores tocan sin cesar melodías extrañas y caóticas en tambores y flautas, manteniéndolo sumido en un sueño perpetuo. Pues si Azathoth alguna vez despertara, la existencia misma desaparecería al instante, devolviendo todas las cosas al vacío del caos absoluto. Azathoth simboliza el desorden cósmico puro, imposible de destruir, porque la destrucción misma no es más que una idea nacida dentro de su inquieto sueño. Aunque estos dioses rara vez ocupan el centro del escenario directamente en los relatos de Lovecraft, su influencia sutil y persistente está siempre presente. Su existencia sombría, acechando en el trasfondo de sus historias, profundiza la atmósfera de horror cósmico, subrayando la insignificancia de la humanidad. Lovecraft intensifica aún más este terror existencial a través de su fascinación por geometrías extrañas y paisajes de otro mundo que desafían las leyes naturales. Escribe vívidamente sobre la geometría no euclidiana, formas y espacios extraños que existen de manera imposible fuera de la lógica humana, reinos de pesadilla y dimensiones imposibles. La geometría del paisaje onírico parecía perversa y antinatural. Superficies y esferas existentes de forma imposible, violando todas las leyes conocidas de la realidad. Lovecraft comprendía intuitivamente cómo podrían parecer los seres de dimensiones superiores a nuestros sentidos. Es comparable a cómo una criatura bidimensional percibiría una mano humana tridimensional.
una aparición pesadillesca que parpadea dentro y fuera de su realidad, distorsionada e irreconociblemente ajena. Del mismo modo, los horrores cósmicos de Lovecraft se materializan en formas que nuestras mentes no pueden interpretar plenamente, construidas con algo más allá de la mera materia física. Describe a estas entidades alienígenas y sus entornos de una forma que perturba profundamente la percepción humana, capturando su aterradora extrañeza con fuerza. Cada objeto, orgánico o inorgánico, desafiaba la descripción o la comprensión racional. Aparecían como cúmulos cambiantes de laberintos cristalinos, cubos colosales, planos dispuestos de forma imposible y arquitecturas monumentales. Las formas vivientes surgían como masas pulsantes semejantes a burbujas, pulpos reptantes, ciempiés retorciéndose, ídolos grotescos animados por fuerzas desconocidas, y arabescos serpenteantes torcidos en movimiento monstruoso. Todos eran profundamente hostiles, emanando un pavor tangible que estremecía el alma. En el instante en que estas formas vivas parecían notarlo, un horror abrumador los sacudía y lo hacía despertar. Además, estas entidades cósmicas poseían la aterradora capacidad de manifestarse abruptamente desde la nada y desaparecer con igual rapidez, desafiando por completo nuestra comprensión del espacio y el tiempo. El universo de Lovecraft desafía toda representación. Sus horrores existen justo más allá del borde de la percepción, evadiendo toda comprensión completa. No están hechos para ser vistos, no porque se oculten, sino porque nuestras mentes no pueden comprenderlos. Si alguna vez estas entidades dirigieran su atención hacia nosotros, estaríamos indefensos. Sin poder. No obedecen nuestras leyes físicas, ni están limitadas por nuestros sentidos. Podrían estar observando ahora mismo. Siempre presentes, pero invisibles, inalcanzables, pero devoradoras. Y si una de ellas atravesara hasta nuestra dimensión, aunque solo por un instante, podría aniquilarnos sin vacilación, sin sentido y sin dejar rastro. Ese es el verdadero horror cósmico, presenciar lo prohibido y darse cuenta de que todo lo que creía sólido es solo una capa delgada de hielo sobre un abismo sin fondo. Cuando las leyes naturales colapsan, cuando el espacio y el tiempo se vuelven irreconocibles, y lo imposible se vuelve real, el lenguaje falla. Todo lo que queda es una emoción cruda y primitiva, el terror. Porque cuando no sabemos, inventamos. Creamos dioses, forjamos historias, imaginamos una vida después de la muerte. Cualquier cosa para silenciar el vacío. Pero los personajes de Lovecraft a menudo se atreven a mirar demasiado de cerca. Persiguen respuestas. Deshacen el velo. Y lo que encuentran los destruye. El precio del conocimiento es la cordura. Ningún objeto en el mundo de Lovecraft encarna esto más que el temido Necronomicon, escrito por el infame loco Abdul al-Hazred. Este tomo maldito ofrece vislumbres de una realidad que no está destinada a la mente humana. Quienes lo leen a menudo encuentran finales violentos o, peor aún, la locura, al conocer la verdad pero ser impotentes frente a ella. Aún así, la tentación persiste. Hay algo trágicamente humano en perseguir el conocimiento, incluso cuando sabemos que podría destruirnos. Como un diagnóstico terminal que rompe la ilusión de seguridad. El conocimiento no cambia lo que es, pero una vez conocido, el mundo ya no vuelve a ser el mismo. No hay vuelta atrás. No hay retorno a la inocencia. Los sueños fascinaban a Lovecraft sin descanso. Muchas de sus historias más surrealistas y perturbadoras nacieron de sus propios sueños, visiones liberadas del mundo consciente. En su mitología, los sueños se convierten en portales. El inconsciente, en un océano infinito. Las tierras del sueño, Dreamlands, son su umbral simbólico hacia lo desconocido. Un reino vasto, fantástico y aterrador. Revelan verdades que el mundo de la vigilia no puede contener. Esta dimensión del sueño es colectiva. Cada alma deriva en sus propias visiones, pero todos los sueños están conectados, entrelazados en un paisaje más profundo que resuena con verdades olvidadas. En la búsqueda onírica de la desconocida Kadat, una de las obras más significativas de Lovecraft, este mundo de sueños es cartografiado, mostrando cuán ilimitada y peligrosa puede ser la imaginación.
Sus relatos deshacen las suposiciones del lector. Van desgastando poco a poco el andamiaje de la realidad hasta que quedamos colgando en lo desconocido. Y aquellos personajes que resisten, que luchan por preservar su frágil sentido de identidad, son los primeros en caer. En la filosofía de Lovecraft, conocer la verdad es perderse a uno mismo. La idea de la otredad, esa inquietante conciencia de lo que no somos nosotros, es central en el diseño filosófico de Lovecraft. Confrontar al otro es cuestionar los límites del yo. Pero en el universo de Lovecraft, el yo y el otro no solo deben coexistir, deben fusionarse. En A través de la puerta de la llave de plata, Randolph Carter entra en posesión de la misteriosa llave de plata, un talismán que le permite trascender el tiempo y el yo. Al cruzar la puerta definitiva, la realidad comienza a fracturarse. No solo ve sus vidas pasadas o futuras, sino variaciones infinitas de sí mismo esparcidas por todas las eras de la historia de la Tierra. Cada decisión, cada momento, se ha dividido en una nueva identidad. Cada Carter es él, pero ninguno es completamente igual. Lo que emerge es el colapso de la singularidad. El yo, que alguna vez se creyó un punto fijo, se convierte en una constelación fluida. Reconocer al otro, entonces, no es algo ajeno, es necesario. El filósofo Gilles Deleuze exploró esta disolución del ego a través de lo que llamó el paso de la paranoia a la esquizolocura. La paranoia se aferra a la ilusión del control, a mantener la identidad rechazando lo desconocido. La esquizolocura, en cambio, es la liberación del yo a través de su disolución. Acepta la multiplicidad y abre el inconsciente a fuerzas más grandes que el ego. Esto resuena con el camino de individuación de Carl Jung, en el que uno debe abrazar la sombra, el inconsciente y todo lo que el ego niega. Pero ese viaje es aterrador, porque exige rendición. Uno debe renunciar a la fantasía del control y aceptar que no es el único habitante de su propia psique. Leer a Lovecraft es atravesar una transformación sutil. Sus palabras actúan como un espejo, no de consuelo, sino de distorsión. Al mirar dentro del abismo, no solo vemos monstruos. Nos vemos a nosotros mismos. Y en ese reconocimiento, en ese abrazo a la otredad, yace el horror más necesario de todos, el valor de cambiar. En ninguna parte esto es más claro que en El Forastero, un relato de soledad fantasmal. Un hombre, aislado durante mucho tiempo en un castillo en ruinas, sin recuerdo alguno de otros seres, finalmente escala su torre para encontrar el mundo exterior. Pasa por una alta ventana y entra en una sala iluminada, solo para ver a los presentes retroceder con un miedo indescriptible. Huye confundido, horrorizado por una presencia invisible, hasta que ve algo en un espejo. Siempre sé que soy un forastero, un extraño en este siglo y entre quienes aún son hombres. Esto lo sé desde que extendí mis dedos hacia la abominación dentro de aquel gran marco dorado. Extendí mis dedos y toqué una superficie fría e inflexible de vidrio pulido. El monstruo siempre había sido él. Si este viaje hacia lo desconocido cósmico despertó algo en ti, algún asombro, algún temor, alguna fascinación extraña, no dejes que se pierda en el vacío. Dale me gusta a este video para hacernos saber que quieres más. Suscríbete para unirte a futuras exploraciones hacia lo oscuro, lo misterioso y lo invisible. Y si conoces a alguien que se atrevería a mirar contigo dentro del abismo, comparte este video con esa persona. El cosmos es vasto, pero los curiosos siempre se encuentran.